Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 72. El cariño de Nigeria. Ved qué paz y qué alegría. Convivir los hermanos unidos. Salmo 133, versículo 1. La Madre General tenía otras citas impostergables, los días lunes 9, viernes 13 y lunes 16 de enero de 1995. Tuvo que ir otra vez a la Cuestura de Roma, con motivo de los trámites para el traslado de los restos de la beata María Inés Teresa Arias. Para acelerar el proceso, muchas veces era necesario la presencia y firma de la Madre General, por esto no podía suplirla nadie. El permiso del traslado de los restos mortales de nuestra madre fundadora ya se veía cada vez más cerca. Eso la ilusionaba y le daba fuerzas. Se tenía que demostrar que todo lo referente al sarcófago se estaba haciendo como lo mandaba la ley. Las entrevistas en la Cuestura de Roma fueron otra vez con la señora Elda Acquistucci, quien tenía fama de ser muy difícil de tratar, pero la Madre María Teresa, con su paciencia, su forma dulce de hablar el italiano, su sonrisa, su sencillez, acabó por conquistarla, tanto así que la misma licenciada la acompañó hasta la puerta del edificio, prometiéndole ir un día a visitarla. Todos en la oficina se quedaron admirados por esa inusual actitud. Esa capacidad que tenía la madrecita de ganarse a las personas le ayudó a abrirse puertas donde quiera que fuera. Pero siempre, antes de cualquier entrevista, la madre iba rezando el rosario en el camino y al llegar pedía la asistencia del Espíritu Santo. Con la llegada de las misioneras de Sierra Leona a Roma, se vio la necesidad de ampliar el seguro de gastos médicos para poderlas atender en lo que fuera necesario, por lo que la Madre Superiora General, en calidad de representante legal de la Congregación de las Misioneras Clarisas, tenía que firmar algunos documentos. Así que el miércoles 18 de enero, me pidió que la llevara a la cita con la señorita Trombetti, en Vía Parioli 87, segundo piso, donde se encuentra la oficina católica Assicurazione. En esa ocasión discutió el costo del seguro de gastos médicos y con su gran capacidad logró un gran descuento, pero a la vez una cobertura muy amplia para las hermanas. La madrecita procuraba que todas las hermanas fueran atendidas médicamente, según fuera posible en cada país. En Roma, Italia, el vicariato dio la oportunidad a las congregaciones religiosas de adherirse a la aseguradora católica Assicurazione, que daba excelentes prestaciones. El pago en ese entonces se hacía por comunidad con un determinado número de hermanas, según fuera aumentaba la cuota. También algunas hermanas que ya llevaban años en Roma, incluyendo a la Madre General, tenían lo que se conoce en Italia como la mutua, es decir, derecho a la sanidad social. Me escribió el doctor Antonio Aldrete el 18 de enero de 1995, refiriéndose a la Madre María Teresa Botello. El ideal solo se alcanza consagrándose a él. Cada una hace el sacrificio de acuerdo con la magnitud de su ideal, y una vez logrado vienen compensaciones mayores que los sacrificios impuestos. Y ciertamente así era ella de verdad. Su ideal era muy alto, ya que solo deseaba cumplir en todo momento la voluntad de Dios y cumplir con su deber aún a costa de sí misma. Y Dios, que conocía este ideal, la tomaba por entero. Era urgente visitar a las hermanas de Nigeria, por las hermanas de aquella región y por las recién llegadas de Sierra Leona. Para la Madre General era necesario verlas y hablar con cada una en privado, conocer sus sentimientos, escuchar sus temores. Quería platicar con todas las novicias y jóvenes profesas. A la Madre María Teresa no le importaba su salud. No es que se descuidara imprudentemente, pero no la anteponía nunca a sus responsabilidades. Para mí, que me había dedicado al cuidado de la salud, me era muy difícil al principio entender este proceder de la Madre María Teresa y de varias de las heroicas hermanas misioneras que trataba. ¿Por qué el Dios de la vida permite que una persona se desgaste hasta más allá de lo humanamente razonable, incluso hasta morir, sin que esto sea una negligencia o una imprudencia? Justamente, el diario vivir con la Madre María Teresa Botello fue una escuela del amor de Dios, que lo pide todo, sin escatimar nada, y a la vez, dentro de la prudencia y del cuidado personal. La madrecita vivía un equilibrio tal que solo la virtud probada puede lograr, y que solo en la fe puede comprenderse.
Ella se cuidaba, tomaba sus medicamentos y obedecía las prescripciones médicas. Se sujetó a dolorosas pruebas médicas, tratamientos tremendos y riesgosas cirugías, sin jamás quejarse ni acobardarse, viendo en todo ello también un medio para santificarse, ofreciéndolo todo a Dios por el bien de la congregación. Incluso Dios permitió que la humillaran y maltrataran injustamente muchos médicos y enfermeras que tenían rechazo a los religiosos, al grado de que siempre bromeábamos comentando sobre su mala suerte, porque era demasiado notorio que a ella le tocaban siempre estas personas y maltratos. Pero lo que llamaba la atención es que Dios, con su gracia, lograba sacar un bien de un aparente mal, pues casi todos ellos se convirtieron tras conmoverse con la humildad y amabilidad de la madrecita y acababan pidiéndole perdón. Antes de iniciar a programar sus viajes, las consejeras le pidieron que la viera la cardióloga doctora Sandrick, pues con tantas emociones vividas en los últimos meses, se le notaba cansada, fatigándose hasta para subir las escaleras. Después de un minucioso examen, la cardióloga señaló que, en caso de realizar el viaje, yo me tendría que hacer responsable de ella, acompañándola para atenderla, ponerle sus sueros y darle las medicinas necesarias de acuerdo a lo que se fuera presentando. Ya en la casita, después de comer, la madre se metió a su oficina y llamó a las consejeras. Les expuso lo que dijo la cardióloga. Luego me llamó y me dijo que les explicara y entregara el electrocardiograma con las indicaciones de la doctora. Me salí y a los pocos minutos salió también la madre. Me dijo que la vicaria general y otra consejera no veían necesario que yo fuera a Nigeria, diciendo que bastaba que la acompañara una de ellas. Le dije a la madre que lo ideal sería que la acompañara la consejera general, que era una enfermera muy competente, muy sensata en su forma de ser, y que siempre se mostró en extremo respetuosa y cariñosa con la madre general y de las indicaciones que dieran sus médicos. Con eso todo estaría solucionado. La madrecita, con ese pensamiento, se quedó tranquila. Llamó a las más jóvenes que andaban por allí, y en una camioneta nos fuimos al panteón de Primaporta. A la pasada compramos unas flores y fuimos a la tumba donde estaban los restos de nuestra madre. La madre María Teresa Botello se arrodilló y permaneció largo rato en silencio mientras que las demás limpiábamos el área y colocábamos las flores nuevas. Luego nos invitó a rezar un rosario por una intención muy especial. Se le notaba triste. Llegando a la casa general, apenas íbamos entrando al cortil cuando la madre se topó con una consejera, quien le dijo que ya habían finalmente tomado una decisión y le preguntó que por qué habíamos salido, a lo que la madre María Teresa contestó con sencillez: ¿Por qué ahora todo es más complicado? Toda orden se me cuestiona. ¿No basta con avisarles? ¿Tengo ahora que pedir permiso para salir? Sea por Dios, sea por Dios. Para las ahí presentes, claro que fue extraño escuchar por primera vez que las consejeras habían tomado una decisión sin la madre general, pero como la madre estaba serena y sonriente como siempre, supusimos que todo estaba bien. Con la decisión tomada de las consejeras, el 20 de enero de 1995, fuimos a tramitar la visa, junto con la madre María Teresa Botello, las dos hermanas que la acompañaríamos a Nigeria. Al final se hizo la voluntad de Dios. El 22 de enero aterrizamos en tierras nigerianas, llegamos a Lagos, ciudad portuaria ubicada en las costas de Nigeria, de unos 5 millones de habitantes. Nos esperaban las hermanas misioneras clarisas. Ese día nos hospedamos en una casa de otras religiosas para poder continuar al día siguiente el viaje a Obosi, donde está la casa noviciado y también la casa regional. La consejera general, que en esta ocasión acompañaba a la madre María Teresa Botello en este fatigoso viaje, le fue de gran ayuda. Además de ser una persona con grandes cualidades humanas y de hablar el idioma inglés, conocía la mentalidad africana por haber estado como misionera, pero sobre todo por el respeto y cariño que le manifestaba a la madre. De Lagos a Obosi son 462 kilómetros, pero la mala condición de la autopista por la falta de mantenimiento y el tráfico pesado no permite viajar a alta velocidad, por lo que hicimos unas 6 horas de viaje en la camioneta de la comunidad, sin podernos detener para nada, ya que no era prudente por los asaltos característicos del país nigeriano.
No pude menos que pensar en que la Madre María Teresa había realizado este viaje varias veces, en ocasiones sola y en peores condiciones de salud. Pasar por las calles para llegar a la casa de Obosi fue toda una odisea, porque al menos en esos tiempos no había pavimentación, había profundos agujeros que la experta hermana, que iba de chofer, esquivaba como podía y con el mayor cuidado posible, pues sabía que la madre general sufría de problemas de espalda. Finalmente llegamos a la casa noviciado en Obosi. Es una casa grande, agradable, pero sobre todo muy funcional para el lugar. Había sido diseñada por nuestra madre fundadora y por la Madre María Teresa Botello. Incluso ella estuvo presente en la bendición. Después de pasar el cancel de la finca, ya a la entrada de la casa, la esperaban en fila todas las hermanas de la región. La visita de la madre y de la consejera era una alegría inmensa y lo manifestaban con tanta naturalidad, así que el recibimiento fue una fiesta. Eran las hijas que con amor recibían a su madre, que se limpiaba continuamente las lágrimas. Abrazaba con amor maternal a cada una y de forma especial a las que estuvieron en el conflicto en Sierra Leona. Abrazos y más abrazos, toda alegría, aún de las nuevas vocaciones, las hermanas les habían transmitido el cariño a la Madre General. Bueno, después de tanto jolgorio, pasemos a la capilla a agradecer a Dios el que nos trajo con bien. La construcción era muy segura, la capilla grande y bien ventilada, por la orientación que tenía, evitaba que el sol entrara directamente, lo que hacía que no fuera tan caliente, pese al intenso calor del lugar. Allí cantaron lo que tenían preparado, luego le dijeron algunas palabras de bienvenida. Pasamos posteriormente a las habitaciones que ya tenían preparadas para refrescarnos un poco del viaje. Eran cuartos sencillos, pero con todo lo necesario como debe ser en la vida religiosa. Para eso ya esperaban a la madre en el comedor. La alimentación de la madre en todas partes era simple, así que se adaptaba a lo que le pudieran dar, pero las mismas hermanas solicitaban se les informara qué alimentos no podía consumir o dañaban su salud. Pero allí estaba la madre. Antes de pensar en comer, ya estaba repartiendo lo que les había traído a cada una. Eran cosas pequeñas tal vez, pero se los daba con amor. Les había llevado hasta 3 enormes panettoni y galletas que enviaban las hermanas de Roma. En pocos minutos ya se había aprendido los nombres de las hermanas que no conocía, como era habitual en ella, cosa que agradaba, pues se convertía de inmediato en un trato personal. El trato de la madre con las hermanas era tan familiar que conmovía. Algunas de las frases que le escuché decir cariñosa a distintas hermanas en aquellos primeros minutos de convivencia fueron: Mira qué flaca estás. ¿Por qué estás cojeando? ¿Qué te duele? ¿Y esa mancha de tu carita, desde cuándo la tienes? A ver, enséñame tus manos. Ah, sigues mordiéndote las uñas. Y mira nomás ya cómo te queda ese hábito. Sería bueno que te hagan otro. ¿Y esos lentes rotos que traes? De seguro ni me ves. Tan pronto sea posible, ve con el oculista. Ven, mi cocinerita, te quedó rica la comida. En pocos minutos ya se había dado cuenta de detallitos que solo una madre que ama es capaz de detectar. Las abrazaba otra vez y les hacía pequeñas caricias. Al día siguiente, después de la misa y desayuno, inició con sus agotadoras actividades. Lo primero fue reunirse con las superioras, la formadora, la ecónoma, etc. Así fue todo ese día. Necesitaba estar más al tanto de todas las necesidades por las que pasaban. De forma especial, le preocupaba la formación de las novicias y jóvenes profesas. Se reunió también con todas las hermanas devotos perpetuos, deseando escuchar cada una de sus opiniones. La Madre María Teresa Botello tomaba nota de toda propuesta y opinión. Luego llamó a las hermanas devotos temporales. De la misma forma, las escuchó atentamente, pues de verdad tomaba en cuenta a todas. Le interesaba saber cómo se sentían y que las que habían pasado por el ataque de Sierra Leona platicaran sus odiseas.
Después fueron días de conferencias comunitarias, donde ya participaban todas las novicias. La Madre María Teresa Botello daba las pláticas en inglés para que todas entendieran, respondía preguntas, aclaraba dudas, en fin, largas jornadas dedicadas a las hermanas. Sin faltar a los actos de capilla y propios de la vida comunitaria, terminaba el día con entrevistas personales. También les habló sobre el carisma de la congregación, haciendo énfasis en nuestra madre fundadora y reforzando el conocimiento de la historia de la fundación. Les comentó todo lo referente al proceso de beatificación y la etapa en la que se encontraba. El 24 de enero estaba la madre sentada en la última banca de la capilla haciendo su oración. Comenzaron a llegar poco a poco los pequeñitos del kinder que atienden las hermanas. Ellos estaban en el momento de recreo. Primero se sentó un pequeñito a un lado de la madre, luego llegó otro y se sentó al otro lado, luego uno más y... Cuando menos pensamos, ya estaba la madre en medio de un montón de hermosos pequeñitos nigerianos. La madre les enseñó unas oraciones a la Virgen María y se puso a cantar con ellos. Este hecho llamó la atención, tanto así que se tomaron algunas fotos. Era notorio que esos niños captaban en la madre la ternura que emanaba su presencia. La madre les hacía cosquillitas en la pancita, los abrazaba, les daba besos, los acariciaba, sin importarle que estuvieran sudados y polvorientos por estar jugando bajo sol y entre la tierra. Las hermanas del kinder le organizaron una fiestecita con los pequeños. Esta consistió en unos bailables, mientras otros pequeñitos tocaban el tambor. Fue muy simpático, la madre gozó mucho. En medio de la fiesta notó que un pequeñito estaba recostadito en una banca. La madre se acercó y lo abrazó. Notó que el pequeño ardía en fiebre y aún así sonreía. Llamó de inmediato a la hermana encargada para que lo atendieran. El niño tenía malaria. Se lo llevaron a la enfermería y le dieron la cloroquina necesaria y el paracetamol para bajarle la fiebre. Otro día las hermanas le hicieron una pequeña fiestecita, bailaron los bailes típicos de la región, recitaron, cantaron, hicieron una pequeña obra de teatro, todo muy hermoso en familia. A la madre le encantaba que las hermanas se sintieran libres y contentas, que cada una pusiera de su parte para hacer feliz a las demás. Agradecía esos gestos de cariño y aprovechaba para hablarles de nuestra madre fundadora y de diversas anécdotas vividas con ella. Siguieron las visitas a los párrocos con los que trabajaban las hermanas, asistir a la misa dominical que dura como 3 horas, con sus procesiones danzando, sus hermosos cantos, las gentes luciendo sus mejores ropas típicas de la región. Después el párroco, junto al jefe de la aldea y algunos personajes de la región, le dieron la bienvenida con una ceremonia simbólica. Ella a su vez les dijo algunas palabras e intercambiaron presentes. Fue interesante ver a la Madre Teresa Botello desenvolverse con soltura en un país africano y que nada cambiaba en ella. Era su misma sonrisa, su lenguaje siempre amable, tratando por igual a todos, sin hacer jamás distinción alguna. Ya había planes de visitar la ciudad de Abuja, ahora capital de Nigeria, donde le estaban solicitando una fundación. Son unos 450 kilómetros desde Obosi, pero las carreteras no son muy buenas, aunque las construyeron los italianos, pero la falta de mantenimiento y los asaltos las hacen peligrosas. El caso es que se hacen 8 horas de viaje por la carretera RDA2. Por las condiciones de riesgo, no es prudente viajar tarde y mucho menos en la noche, por lo que fue necesario llegar a un poblado donde las hermanas conocían un albergue. En fin, después de horas pesadas en carretera sin poderse detener ni para lo indispensable, llegamos al hotelito. Nos dividieron de 2 en 2 en cada cuarto. Me tocó con la madre general. Fue divertido porque mejor nos reíamos de todo. Resulta que el lavamanos estaba en el suelo, aunque las llaves del agua seguían en la pared. El WC, mejor no hablo de aquello. En la cama que se suponía tenía sábanas limpias, no era posible casi ni sentarse. Las cucarachas surgían de todas partes y había que estarlas matando. Y para terminar, el aire acondicionado que tanto anunciaban hacía ruiditos, pero no enfriaba. A medianoche empezaron a tocar la puerta con desesperación. Era un borracho que gritaba el nombre de una mujer. Insistía en tirar la puerta.
Fue un buen susto, hasta que las hermanas salieron de los otros cuartos y lo corrieron. Al parecer, ellas tampoco podían dormir por lo mismo que nosotras. La madre María Teresa Botello no se quejó ni hizo comentario alguno, a todo sonreía. Al día siguiente salimos muy temprano. Simplemente dijo que de regreso no nos detendríamos de nuevo en el hotelito. Finalmente llegamos a la capital. La cita era cerca de las 9 de la mañana. La madre trató con el obispo con su acostumbrada soltura y en su excelente inglés. Hablaron sobre las posibilidades de abrir una casa en su diócesis y el apostolado que podrían realizar las hermanas en el lugar. De regreso a Obosi, después de las 8 horas pesadas de viaje, llegamos al noviciado. Al día siguiente fue necesario ponerle a la Madre General unos sueros especiales que habíamos traído desde Italia que eran parte de su tratamiento. La consejera general quería que la madre descansara al menos un día, pero no fue posible convencerla. Después de canalizarla y con su suero, empezó a llamar a las hermanas que habían solicitado hablar con ella. La visita de la Madre General llegaba a su fin. El 12 de febrero fue la despedida. No faltaron las lágrimas y los abrazos. La carretera a Lagos es muy transitada por vehículos de carga pesada. La hermana que manejaba la camioneta en un momento intentó rebasar a un camión, pero al acelerar, la camioneta empezó a patinar y a girar sobre sí misma hacia la izquierda, golpeando fuertemente en la valla de contención de concreto. La madre y yo estábamos sentadas en el asiento de en medio de la camioneta y habían quitado un asiento para que hubiera más espacio. En el momento del impacto con la valla, vi que la madre salía proyectada, así que con fuerza la abracé para que no se estrellara con el vidrio. La madre solo decía en voz alta: Sagrado Corazón de Jesús, protégenos. Y girábamos a toda velocidad hacia la izquierda como trompo. Sagrado Corazón de Jesús, protégenos. Seguíamos girando. Sagrado Corazón de Jesús, protégenos. De nuevo un golpe tremendo en la valla de concreto que dividía los carriles. El golpe fue tan tremendo que rebotamos y parecía que nos voltearíamos quedando con las llantas hacia arriba. La Madre General gritó con más fuerza: Nuestra Madre, sálvanos. Y fue una cosa increíble. Lentamente, como si una mano suave nos empujara, fuimos hechas a un lado de la carretera, a la orilla derecha, donde inicia la jungla. Rápidamente todas salimos de la camioneta por si hubiera alguna fuga de gasolina. Primero las 3 que venían adelante, luego nosotras, y por último las hermanas que venían en la parte de atrás, quienes salieron de entre las cosas. Pensamos que la camioneta iba a estallar por el fuerte olor a gasolina, pero pese a que el tanque de gasolina recibió uno de los impactos, estaba intacto. El olor provenía de los tanques de gasolina extra, con los que se tenía que viajar por no podernos detener ni siquiera para cargar gasolina. Estábamos ilesas. La madrecita empezó a ver que estuviéramos bien porque fue un milagro que no nos pasara algo peor. Fue hasta ese momento que reaccionamos y todas nos dimos cuenta de que la autopista seguía con su tráfico normal y acelerado. Fue un milagro que mientras girábamos parecía que estaba desierta, pues no golpeamos con ningún otro vehículo como si por segundos se hubiera detenido el tráfico o el tiempo. Unos kilómetros adelante vimos un tremendo accidente, un camión que llevaba vacas y que nos rebasó segundos antes de que casi nos matáramos. Había chocado con un autobús y se habían salido de la carretera. Había varias personas y animales heridos y ya los estaban atendiendo. Otra vez dimos gracias a Dios por su misericordia con nosotras. No nos podíamos detener, continuamos el viaje, pues había que alcanzar el avión. Ya en el aeropuerto, la madre me dijo que le dolía mucho un costado y más aún cuando respiraba. Pensé que podría ser una costilla que justo se lastimó en el accidente. En Roma le sacamos una radiografía donde se comprobó la fractura de 2 costillas. La Madre General contaría este evento como un milagro auténtico y la protección de la Madre María Inés a sus hijas.